Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub, espero que estén muy bien. Estamos aquí empezando una nueva transmisión de este ciclo que empezamos hace poquito con Lucía de Bries, que es charlas para terapeutas y que la verdad que nos gustó. Queremos seguir y acá estamos, dándole una vueltita más a algunos temas que nos parecen interesantes como para compartir con ustedes. Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Me Hola, escuchás? ¿Me ves todo? todo perfecto. Impresionante, impresionante. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, acá estamos empezando. Estaba pensando qué transmisión era, pero la verdad que no me acuerdo. Era la quinta, la sexta, una cosa así. Hoy me preguntaron, creo que es la sexta, La sexta, bueno. cosa que me parece un montón. No, es que es un montón, porque íbamos a hacer dos. Y bueno, acá estamos. Acá estamos. Estamos siguiendo y dándole vuelta. Como le estaba contando a la gente que nos sigue y que nos viene siguiendo también a través de las grabaciones y demás, y que nos mandan mensajes y agradecimientos, muchos agradecimientos de este espacio. Qué bueno. Eh, Nada, es un espacio pensado, a ver, por supuesto que todos están invitados y a nosotros nos gusta que todos nos acompañen, pero el espacio está pensado sobre todo para terapeutas, psicólogos, psicólogas, médicos o los psicoterapeutas de cualquier línea, porque lo que nos interesa es acercar algunos conceptos, algunas ideas con las que trabajamos en las escenas matrices y que nos compete a nuestro trabajo profesional, o sea, qué es lo que nos pasa a nosotros los terapeutas o cómo pensamos algunas cuestiones desde la mirada de las escenas matrices. Sí, no sé si no me rodeo de tanta gente que nos vea, pero la sensación a veces es de abrir algunos temas en los que por ahí podemos llegar a tener la idea loca de que estamos solos y cuando uno dice a mí también me pasa, y a veces no son exactamente, son áreas de la salud, pero no Mm, estrictamente de la psicología, ¿no? Digamos, la verdad que estar para otro, hace sí. poco lo escuchaba de alguien que trabaja con nosotros todo mucho amor y acompañamiento que ha recibido y pensaba, nosotros trabajamos con esto todo el tiempo, todos los días. Tal cual, tal cual. Eh, y bueno, No, y lo hemos hay, hablado, y sí, perdóname, lo hemos hablado mucho en el equipo, ¿no? Esto de la sensación que a veces tenemos los psicólogos de estar encerrados en nuestro consultorio con un paciente, se va ese paciente, viene otro, se va ese paciente, viene otro, y siempre la sensación como de estar solos. Y nosotros hace años que trabajamos en equipo y fuimos aprendiendo y descubriendo el placer de compartir nuestro trabajo con otros, ¿no? Y el placer y lo enriquecedor que es escuchar otras miradas, escuchar otras opiniones acerca de lo que podemos hacer o no como terapeuta y también compartir lo que nos pasa, porque, digamos, nosotros sí, obviamente somos los profesionales, tenemos un saber, pero bueno, somos casi como que somos personas, ¿no? Digo, nos casi pasan casi, un estamos montón cerca. de cosas, nos pasan un montón de cosas que, bueno, también necesitamos nuestros espacios y nuestros vínculos para poder tramitarlas y hacer algo bueno con ellas. Ujú, sí. Eh, bueno, nada, en esto estamos. En esto estamos. Y creo que además el tema de hoy tiene mucho que ver con esto. Sí, hay muchas maneras a veces nosotros charlamos y decimos de qué vamos a hablar, ¿no? Y la Sí. verdad que como digo, es como tirar la caña para pescar, está lleno de peces. Está lleno de Y, peces, sí, tal y cual. digamos, no sé bien cómo presentarlo porque lo que me pasaba cuando lo quería escribir, para ver si te parecía, decía hay como tantos lugares por los que entrar. Y una palabra que me resonó, que usamos mucho nosotros en escenas motrices, que es el descentrarme, ¿no? Tal cual. Y digo, lo loco de tener algo en la cabeza y querer bajarlo en palabras o comunicarlo, y lo lindo de cuando te vas cerrando. Entonces, mientras lo iba escribiendo, iba estando de acuerdo conmigo con el tema, porque pensaba que otra vez desde varios lugares le podíamos entrar. Creo que lo hicimos hace poco, no sé si con la exigencia, que es pensarla de a veces cómo la plantea el paciente en el consultorio y cómo eso tiene como un espejo doble, ¿no? Como qué nos pasa a Ujú, nosotros con esto. tal cual. Eh, y digamos, la palabra y además lo pensaba respecto en realidad de una pregunta que hizo una alumna hace poquito, como la pregunta fue, ¿cómo reconoces a qué ámbito corresponde esto que te pasa al terapeuta, al profesional, ¿no? Muy bien, muy bien, Entonces, muy bien. sí, la verdad que hay preguntas que son unos desafíos Sí, sí, preciosos. buenísimo. ¿No? Es Como, que tenemos unos así. alumnos que son hermosos porque Sí, nos plantean un montón de cosas. Y perdón, te hago un mínimo sí. paréntesis. En las sesiones y en las sesiones grupales también está pasando hoy.
una paciente que hace muchos años que se atiende conmigo, muy querida, si nos está viendo sabe de quién hablo, hizo una pregunta en el grupo y nos quedamos media hora, 40 minutos dándole vueltas a esa pregunta, porque no era su tema personal, bueno, seguro que sí, pero lo hizo en forma de pregunta casi teórica y fue tan enriquecedor para todos que sí, agradecemos mucho las preguntas y todas estas cuestiones que nos hacen pensar. Sí, porque además digo, muchas veces la pregunta, bueno, digo, desde distintos lugares, ¿no? Pero cuando tiene como un lugar de hambre de saber, ¿no? Y es generoso y es desde un lugar de respeto y es un lugar de apertura. Y yo creo que eso Ujú, mismo resuena y desde el ujú, intento de pensar juntos, de dar respuesta, de ir armándolo con qué le pasa en la práctica al otro, ujú, bueno, salen cosas preciosas. tal Bueno, cual. la pregunta tenía que ver con cómo sabes cuando, porque nosotros en escenas motrices muchas veces contamos que nuestras emociones también están en juego. Ujú, Estábamos dando una clase, ya no sé si de cognitivismo o qué. Y entonces esto de cómo es el terapeuta, si es un observador participativo o no, bueno, algunas de esas cuestiones andábamos rondando. Y entonces yo daba un ejemplo de cuando, por ejemplo, el paciente cuenta una escena, una situación cotidiana en la que uno espera que la emoción que aparezca sea el enojo y el paciente no pasa nada, ¿no? ujú, Y ujú, yo, que creo que tengo una personalidad medianamente tranquila, de pronto me voy dando cuenta que voy empezando a hablar distinto. ujú, Entonces, cuando lo advierto, así era el ejemplo, o creo que era lo que le estaba contando, ¿no? Cuando lo advierto, le digo, yo no me suelo enojar, ¿no? Vos no me sueles ver así. Entonces el paciente que está sorprendido de cómo reacciono me dice, y no. Bueno, entonces acá y acá abro, ¿no? Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, si la emoción que está en juego fuese el enojo, yo como Lucía, terapeuta, me empiezo a enojar, pero en realidad lo que me pasa es que reacciono ante aquello que el paciente no reconoce. ujú, Entonces, lo que le explicaba a la alumna era, yo de alguna manera presto mi emoción, pero no de una manera pensada, diagramada previamente, sino que me dejo ser yo, digamos, yo toda entera entro a sesión. ujú, Cuando ujú, puedo darme cuenta de esto, en general, primero se lo regalo al paciente, lo describo en la situación, y yo, Lucía, puedo seguir trabajando y al siguiente y a los que sigan, digo, llega un poco más limpia. ujú, En cambio, si ujú, yo no puedo detectar esto o a mí esto me hace juego con alguna situación personal y entonces empezamos a desglosar los otros ámbitos donde algo de esto se me juega a mí como persona. Entonces, ¿cómo hago para trabajar lo mejor posible? ujú, Porque la verdad es que si uno está con ruidos internos, no está muy abierto a la escucha, ni está cómodo trabajando, ¿no? Entonces, poder ujú, reconocer esto, qué es del paciente, qué es de la situación que me cuenta, porque si yo previamente a que ujú, empezáramos a hablar de esto, para nada hacía consonancia con esta emoción, ¿no? ujú. Esta es una de las maneras en las que me puedo dar cuenta de que yo no estoy descentrada. Lo que me pasa es que me enoja lo que relata y que el paciente no contacta. Este A es ver, un abordaje posible. ¿Qué? sí, sí, yo creo que lo digo, porque nosotros usamos una palabra que la usamos todo el tiempo, pero que no sé cuánto es frecuente en las personas que no están vinculadas tanto, o están vinculadas o que no están vinculadas con escenas matrices, que es esta palabra que vos trajiste, que es descentramiento, ¿no? Digo, nosotros llamamos estar descentrado a la sensación de sentir significativamente más o menos de lo que la situación me propone, ¿no? Siempre damos como los mismos ejemplos porque son los que se entienden, ¿no? Si entra una persona con un arma y me apunta a la cabeza y yo le digo, por favor, baja el arma. O sea, si no me angustio, evidentemente estoy sintiendo mucho menos de lo que la situación propone, estoy descentrado. O lo contrario, si alguien pasa y sin querer me golpea y me dice discúlpame y yo voy y lo acogoto, estoy sintiendo mucho más, entonces también estoy descentrado. O sea, la sensación de descentramiento es una sensación que uno aprende a detectar. Aprende a detectarla primero en el paciente, ¿no? Digo, aprende a detectarla porque el paciente también me muestra, allí donde está descentrado, me muestra que hay algo para trabajar, para sanar. Y también la aprendemos a detectar en nosotros como personas, pero también en la sesión como cuando somos terapeutas. O sea, cuando yo me descentro, y esta es la gran pregunta, ¿cuándo me descentro en la sesión con el paciente? ¿Cuándo siento significativamente de más o de menos de lo que está pasando? Y esta me parece que es un primer momento para descubrir en nosotros mismos
allí cuando nosotros empezamos a necesitar que el paciente sea de determinada manera. Cuando nosotros empezamos a necesitar que el paciente sea de determinada manera, invertimos el vínculo y le pedimos al paciente algo en vez de darle algo. Y ahí todo va a empezar a distorsionarse. Entonces, te propongo primero, si querés, a pensar esta situación, ¿no? Cuando nosotros nos descentramos, los terapeutas, y con qué puede tener que ver nuestro descentramiento. Bueno, digo, me parece, abrís, por eso digo, tiene como muchísimo adentro, ¿no? Y en cada pequeño ejemplo que das se me ponen rostros o situaciones o momentos Siempre, del trabajo cotidiano, ¿no? Entonces siempre. digo, lo que pasa es que lo que más me tienta es la parte en la que yo necesito algo de mi paciente, que ahí ya, digamos, hay algo que está, como dijiste, mínimamente invertido, ¿no? Entonces yo Sí, necesito que el paciente, no sé, le diga a su jefe que no tiene que trabajar después de hora. Y entonces exactamente. me pueden pasar un montón de cosas. Me pueden pasar que yo necesito, por ejemplo, porque no soporto más esta dinámica de que todas las sesiones viene a hablar de Por X tema. ejemplo, Entonces por yo ejemplo, necesito, es algo muy ridículo, que el paciente no me aburra. por Esto es un ejemplo. tema absolutamente mío, ¿no? Digamos, y como profesional, ayer, lo que pasa es que esto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para, yo que no soy música, pero que uso todas las referencias musicales, ¿no? ¿Cómo hago yo para afinar mi oído para estar atento a esto que puede ser Bien, que me pase, ¿no? Entonces, si yo necesito que el paciente haga, o yo necesito que el paciente no me hable de X cuestión, o yo necesito que el paciente no me cuente lo fabuloso que es su economía, ¿no? Entonces tal yo digo, cual. ¿dónde acá Bueno, esto? por eso digo, lo Sí. primero es detectar, detectar esta sensación de que yo necesito. Porque si yo no la detecto y me la paso de largo, empiezo a decirle al paciente que renuncie ya, pero ya te dije que tenés que renunciar, pero hace 3 meses que venimos hablando de esto, pero renuncia. O sea, si yo no detecto que yo necesito, creo que realmente el paciente tiene que hacerlo por su bien. Y más allá de que sea por su bien o no que renuncie, si yo necesito, no tengo espacio, no tengo tiempo y espacio como para poder ayudar al paciente de la manera en que él necesita ser ayudado. Acabo de escribir de encontrar una maravilla. Con lo poco que veo y con lo chiquita que es la pantalla, hay alguien que pregunta, ¿todo descentramiento se debe a una contratransferencia? Brillante la pregunta, no necesariamente, no necesariamente. Digamos, puede ser que, porque digamos, si uno, todo esto que pasa, como decíamos la vez pasada, pasa en vivo mientras el otro está hablando, es como ser un traductor simultáneo en otro idioma, complicadísimo, y al mismo tiempo lo hacemos cotidiano, ¿no? Entonces, digamos, cuando yo me doy cuenta, digamos, si yo puedo detectar esto de otra vez me está hablando de esto o me está planteando este tema, y yo empiezo a registrar para nosotros sensación, nuestras sensaciones y emociones están todo el tiempo eh, disponibles, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo que poder ver qué es Es que, mío es que y qué. justamente el descentramiento me muestra lo mío. Ujú, Porque el paciente puede ser muy aburrido, vamos a tomar este ejemplo, ok. bueno, todos lo somos, ¿no? Digo, el paciente puede ser muy aburrido, pero si yo necesito no aburrirme, ya no voy a estar tratando de ayudarlo por él. En cambio, si yo me pregunto si yo uso esto que me pasa y me pregunto dónde al paciente le pasará lo mismo, le pasará quizá lo mismo cuando sale con alguien, o con los hijos, o con el marido, o con la mujer. Digo, si yo uso esto que me pasa y lo devuelvo de alguna manera al vínculo, pero no porque yo necesito no aburrirme, sino porque quiero ayudar al paciente, ahí hago de la sensación una herramienta de ayuda al paciente. Y acá sí nos vamos a diferenciar de otras escuelas que proponen un terapeuta casi o sin sensaciones o sin emociones, o que si las registra que no las meta en el vínculo. Acá nosotros diferenciamos el sentir del desordenarse. O sea, sentir algo por lo que al paciente le pasa, nosotros lo consideramos muy saludable. Desordenarme o descentrarme y necesitar que el paciente sea de determinada manera para yo no sentir eso que siento, ahí no lo consideramos saludable. Digo, esto es nuestro como terapeuta. Lo tenemos que trabajar en otro ámbito para que el vínculo, y acá me importa mucho a nivel teórico, el vínculo entre el paciente y yo quede libre de mi descentramiento, no de mi emoción. El otro día con una paciente muy, muy querida me contaba una cosa muy tremenda y me lo contaba de una manera, yo no diría emocional, pero bueno, con mucha menos emoción de la que sucedía, y yo me conmoví y me puse a llorar.
Ahora, no es que yo necesitaba que ella deje de contarlo. Realmente me conmovió un montón lo que me estaba contando. Esto nos pasa en las sesiones, digo. Entonces, ¿qué necesita hoy mi paciente? Solo puedo saberlo o pensarlo, quizás ni saberlo, pero pensarlo, si yo no necesito de mi paciente. Si no, solo aparece mi necesidad. No, y además digo, si el foco lo estamos poniendo, ¿no? Digamos, en el descentramiento y se nos fue para la arista de la necesidad, si yo necesito algo del paciente, se lo diga, no se lo diga, lo pongo en juego, hay un punto donde me parezco mucho probablemente al padre o madre de su infancia. Por esto de que nosotros describimos que, decimos, en el libro naranja, amarillo, ya no sé qué color es, el primero que publicaste de escenas motrices se llama Sanando al niño que fui, dice quiénes están siempre en la escena. En la escena siempre está el padre, madre, el niño, qué función tiene, los adultos tienen X función, y el niño qué función tiene, y dice, dos puntos, el niño no tiene función, está bien como es dentro de su sistema. Y lo mismo lo extrapolamos al paciente. El paciente está bien como es, y es lo mejor que nos puede pasar que venga a sesión tal como es decir, no que yo necesite que haga, diga, tenga logros, no sé, que límites ponga, ¿no es cierto? No significa que no tenga consecuencias, que el paciente sea como es, pero si no le Por estoy eso, pidiendo algo. exactamente, por eso, está bien como es, no significa que yo no le voy a cuestionar su accionar. Se lo voy a cuestionar si no lo considero saludable o le cuestionaré lo que sea si no lo considero saludable, pero está bien como es, quiere decir que él no me debe nada a mí. O sea, que él no me debe a mí ser de alguna manera o cambiar o crecer o renunciar al trabajo o no renunciar. O sea, él no me debe nada a mí, quiere decir que toda necesidad que yo tenga del paciente es un problema mío y no del vínculo. Solo me Ok. debe pagarme la sesión. No, digamos, todas Bueno, las no es cuestiones, menor. no, no, las cuestiones del encuadre, ¿no? Digamos, Ujú. debe respeto a su espacio terapéutico de avisar si no viene, etcétera, ¿no? Pero digamos, está bien como está, tiene que ver con un lugar de que no necesita hacer nada para poder estar en sesión, porque se desliza mucho de si yo lo voy a querer o no. Y esto le pasó en la infancia. Entonces, seguramente en la infancia necesitó hacer, decir lo que fuere para Ujú. ser querido. Entonces, digamos, nosotros de ninguna manera estamos para reforzar eso. Y es muy importante entender que esto es un tema absolutamente mío como persona profesional, No, etcétera. y además cada vez que me descentro, también eso me pasó en mi infancia. Siempre que me descentro, si uno tira del hilo del descentramiento y abre, en general necesito que mi paciente cambie de trabajo porque si no siento que no sé qué hacer con mi paciente o que ya le dije todo lo que podía decirle y que no lo estoy ayudando y finalmente en el fondo siempre siento que no soy buen terapeuta para él. O sea, lo hemos hecho ¿te acordás cuando hacíamos con las tarjetitas, ¿no? Allá en Freire, ¿no? Digo, está el paciente sentado frente a mí, estoy yo, y yo tengo una mente que, más allá de que me dé cuenta o no, casi diría todo el tiempo, va diciéndome, ah, qué bien que lo haces, ah, qué mal que lo haces, ah, qué desastre que sos, ah, qué genial que sos. O sea, esta mente que debería estar al servicio mío, muchas veces está como un evaluador todo el tiempo, y esta mente es mi mamá, mi papá. Entonces, cuando el paciente ya vino 5 veces, no cambió de trabajo, y yo ya no sé qué decirle, esta mente empieza, y así se te va a ir el paciente. Y así, obviamente, ¿quién va a venir a atenderse con vos si no podés ayudar a lo más fácil, no lo podés ayudar? Entonces, esta mente que termina siendo mi mamá o mi papá, termina siendo quien maneja la sesión. Y yo, en vez de atender al paciente, estoy tratando de hacer algo para callar esta mente. O sea, estoy siendo un hijo de mi mamá y no el terapeuta de mi paciente. Todo esto es una locura. Pero es así. Darnos cuenta es el primer paso para poder hacer movimientos para sanar. Y después, digo, cuando hacías esta pregunta, o no sé si fue a raíz de lo de el comentario de la contratransferencia que dice soy Caro, es la que nos escribió esto, Sí, claro, eh, sí. pensaba Perdón, que me viene preguntando esto de la contratransferencia por WhatsApp hace como una semana, Caro, me viene preguntando. Dale, dale. bueno, digo, no sé si Caro es paciente o qué, pero Dale, en la sí. Netflix, en la clase 5 dice psicoanálisis de escuelas psicológicas, que nos toca este viernes, Ujú. es uno de los temas que abordamos. Pero estaba pensando esto de que nosotros sí estamos adentro de la sesión y sí las sensaciones son el registro y la presencia de nuestras sensaciones, entre otras cosas, nos permite percatarnos si estamos descentrados, pero también nos permite esto de poner en juego nuestras emociones, digamos, en muchos sentidos, digamos, lo más genuinos posibles. Y después pensaba también, digamos,
esto de, bueno, que podría ser una pregunta, pero ¿cómo sabes si estás descentrado? ¿Cómo sabes si esto te dispara a temas que son tuyos y que tenés que trabajar en tu propio espacio de terapia? Si los tenés que llevar a supervisión. Y yo digo, todo esto es como si fuesen cajitas donde vamos poniendo y clasificando cuestiones, Tal cual. y que además van muy de la mano de algo de que nosotros llamamos trabajo de crecimiento personal. En Ujú. realidad es la vida misma, pero también tiene que ver con de qué manera se encuentran estos afluentes de distintos ríos, ¿no? Digamos que es la vía transitada, el análisis propio hecho, la formación constante, ¿no? Digamos, esto de volver a revisar la teoría que la trabajo a diario. Y Ujú. que nosotros en Habitarnos, digamos, tenemos la posibilidad de confrontarla con otros muy seguido, ¿no? Digamos, en un espacio en como hay que preguntas, o en la formación con alumnos, o en el espacio de supervisión. Entonces, digamos, esto también me tiene en un lugar de una gimnasia importante. Eh, Es sí. que, a ver, lo diría así. Eh, los terapeutas, por lo menos desde la mirada de las escenas matrices, los terapeutas tomamos de dos fuentes. La teoría a la que adherimos, en este caso es una matriz, puede ser otra, la teoría, y por otro lado el crecimiento personal. Y estas dos fuentes son ineludibles. Ineludibles, ¿no? Digo, yo conozco algunas personas, por ejemplo, que estudian psicología o que ya se han recibido y que nunca han hecho terapia. Entonces digo, una persona que solo tiene mucha teoría, aunque la sepa de A a Z, y no tiene un proceso de crecimiento personal, bueno, en mi criterio le falta una de las patas. Entonces, a veces cuando me descubro desordenado ante el paciente, puede ser que me falten algunas herramientas teóricas que no termino de saber bien cuáles son, no termino de entenderlas, no las conozco, me las olvidé, las confundí, etcétera. Y a veces puede ser que me esté pasando algo a nivel de personal, a nivel de mi propio espacio de crecimiento. Esto nosotros lo vemos en supervisión. Y yo diría, en supervisión lo primero que tratamos es de delimitar a qué corresponde, ¿no? Lo que está, la pieza que no funciona. Y después se pueden trabajar en los dos ámbitos, en el ámbito teórico y en el ámbito del crecimiento, y en el ámbito del crecimiento hasta un punto. Si lo que pasa supera lo meramente profesional, bueno, por supuesto el profesional tiene que hacer su proceso terapéutico y tiene que ir ahí a su propio proceso terapéutico a sanar lo que todavía está jugando. Así nosotros consideramos nuestra tarea de terapeuta. Digo, los terapeutas estamos en proceso de crecimiento. Casi que es condición sine qua non para hacer terapia, por lo menos de nuestra mirada, estar, a veces uno tiene paréntesis o momentos en los que no, pero considerarme en espacio y en proceso de crecimiento permanente. Lo que pasa es que, digo, por lo menos desde mi idiosincrasia, me resulta casi imposible en un punto separarlos, ¿no? Digamos, dónde termina el crecimiento personal, dónde empieza la propia terapia, dónde empieza la supervisión y dónde termina, digamos, si bien todo tiene sus horarios, sus ritmos, sus maneras, y que es verdad que uno puede no estar eh, fechando una vez por semana su espacio de terapia, pero sí, digamos, hay una manera de estar en terapia que es, digamos, con esta disponibilidad de escucha y de autoobservación abierta. Sí. La verdad que la supervisión, Como decimos muchas veces, Luz, ¿cuántas veces hemos dicho, no? Casi en chiste, ¿cuándo le tendríamos que pagar nosotros la sesión al paciente? O sea, pero claro, para pagarle la sesión al paciente simbólicamente, yo tengo que reconocer que el paciente me tocó en un punto propio. Porque si no, solo le echo la culpa. En eso es como igual que los hijos en algún sentido, ¿no? Digo, con los hijos el gran problema es que el hijo viene y mete justo el dedito en mi herida. Y por supuesto que me vuelvo loco, pero me vuelvo loco no porque metió el dedito, me vuelvo loco porque estoy herido y no me doy cuenta. Y este movimiento de reconocerme yo, como decimos, ¿no? Me volvés loco. No, no. No es que el otro te vuelve loco. El otro hace algo y uno se vuelve loco. Reconocer que esta locura es mía e ir a tratar de sanar, e ir a tratar de verla, bueno, me limpia, me libera, me aliviana el vínculo con el otro. sí, totalmente. Y pensaba esto de dónde el otro me toca, y me pasó en una consulta médica, una médica muy amorosa que tengo yo, que me pregunta algo, no sé, de un herpes, y le digo, hace una semana que estoy tratando de entender por qué tengo esto. Le digo, gracias porque hiciste la pregunta justa.
y me dice, a mí a veces me pasa, ella es homeópata también, que por ahí 2 días después le mando un mensaje al paciente y le digo, ya sé lo que tenés que tomar, es esta medicación, ¿no? Tal Y yo cual. digo, esta es la manera como al revés, digamos, otra manera de explicar cómo uno sí está abierto en terapia, o sea, cómo el paciente Ujú. se nos viene muchas veces. Digo, a veces Tal estamos cual. preocupados por situaciones, digo, a veces el paciente está en una situación medianamente peligrosa y a veces no la termina de advertir del todo. Entonces uno está Tal cual. casi como el bebé que tenés el baby call prendido, ¿no? Hay una parte tuya que está medianamente monitoreando eso, digo. Y a veces así como esta doctora me contaba lo de que se dio cuenta del remedio homeopático no sé cuántos días después, y le dijo, Ujú. discúlpame, pero no lograba dar en la tecla, no me caía, ¿no? La información. A nosotros también, digo, al paciente a veces le pasa que te dice, eso que vos me dijiste hace 4 meses, y uno dice, ¿qué de todo lo que digo será lo que cayó, Ujú. ¿no? En ese Ujú. lugar? Ujú. Pero a veces nos pasa que nosotros, digamos, a mí me parece que es un aspecto bello y humano, o por lo menos a mí me cuesta en algunas situaciones cortar, de tener una presencia, ¿no? Como, o en las vacaciones me pasa, se corta el ritmo de terapia, pero hay pacientes que yo como que los pienso, ¿no? Ujú. Los pienso Ujú. con algunas cuestiones que están llevando adelante o que los tiene, bueno, o que los convoca. Y me parece que es una manera también de cierta humanidad de la que trabajamos nosotros, o yo, No, espero no, no bueno, encontrarme sola en esto. a ver, en escenas matrices, uno de los principales principios, valga la horrible redundancia, es que allí donde no puedo identificarme con el paciente, no puedo sanar, no puedo trabajar. No sé, hace años ya que en la formación tenemos psicopatología, bueno, de hecho está mi último libro de psicopatología, pero hace años desde cuando vos cursabas psicopatología, ¿no? Y ahora vos das psicopatología, yo diría, el gran momento era hablar de la esquizofrenia, ¿no? Porque con todas las neurosis más o menos uno se puede identificar, ¿no? Pero si no es un psicótico, ¿cómo me identifico con el esquizofrénico? Como muy difícil, además me da mucho miedo, ¿no? Entonces, entender que obviamente no soy psicótico, tomo ese ejemplo, podría ser cualquier cosa, ¿no? No soy un asesino, también podría ser, ¿no? Digo, obviamente no lo soy, pero entender dónde yo tengo como el mismo funcionamiento me permite, por un lado no ubicarme por encima, que es algo que siempre, siempre daña, o por lo menos profundiza la neurosis del sujeto. Cuando el terapeuta se ubica por encima, profundiza la neurosis del sujeto. Entonces, por un lado, no ponerme por encima, ponerme a la par no quiere decir que somos iguales. Yo tengo un saber que vos no tenés y probablemente tengo sanado algunas cosas que vos no. Ahora, yo esto lo conozco, esto lo viví y a veces todavía lo vivo, ¿no? Entonces, ponerme en ese nivel de, a mí me gusta llamarlo el nivel de hermano, ¿no? El sufrimiento que todos en algún punto conocemos. Eh, y por el otro, entender el funcionamiento de lo que le pasa al paciente. O sea, entender que el paciente tiene un funcionamiento que yo en algún lugar reconozco en mí. Y esto es como un lugar básico de nuestro trabajo. Allí donde no puedo contactar, sentir al otro como hermano, allí ya me puse por encima, allí ya no voy a poder ayudar. Eh, es la propuesta de cada clase de psicopatología. En cada clase de psicopatología vemos un cuadro clínico distinto, ¿no? Y si bien lo desglosamos y demás, siempre la pregunta es ¿dónde si me puedo reconocer de alguna manera así, ¿no? Y creo que la Ujú. pregunta en esquizofrenia es, por ejemplo, ¿cuándo yo le creo más a mi mente que a la realidad, que a lo que veo, que a lo que está allá? Tal ¿No? cual, Digamos, y si esto uno logra tal hacerlo, cual. la pregunta en un tono donde no sea de juzgar, ni de culpar, ni de estigmatizar, sino decir, la verdad es que a veces uno se queda discutiéndole a la cabeza, a la voz, a la voz loca que nos sale adentro, en detrimento de lo que está enfrente. El U, paciente que a obede- veces, ok, u obedeciendo la voz loca. Ni siquiera a veces discutimos, ¿no? Como decimos el ejemplo, el paciente, el esquizofrénico que ve, bueno, todavía analizamos en estudio de casos Una mente brillante, ¿no? El personaje de George Nash que ve a un otro que le dice que tiene que descubrir el código de los rusos y que obviamente es una alucinación, y él se lo cree y arma toda una vida en función de eso, y uno dice, bueno, está enfermo, es un esquizofrénico. Sí, sí, ahora, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que
estamos dando clase, o vamos a una fiesta, o vamos a una reunión, o nos encontramos con alguien y empezamos a pensar, y seguro que lo aburro, seguro que no le caigo bien, seguro que me ve gordo, flaco, alto, bajo. Y el otro está pensando otra cosa. Y nosotros estamos convencidos de que es así. Y el otro termina y dice, ay, qué lindo haberte encontrado. Y yo pienso, sí, claro, me estás mintiendo. En realidad te querías ir hace media hora. Y no soy esquizofrénico, por supuesto que no. Ahora, ¿no es el mismo principio de creer más en lo que pensamos que en la realidad? Bueno. Si yo me diferencio del esquizofrénico solamente, si no encuentro ningún punto de contacto, ¿cómo entiendo lo que le pasa? Y perdón, te estoy Sí, interrumpiendo, perdón. Y la película de Sexto Sentido, ¿no? Cuando el chiquito le dice al psiquiatra que ve gente muertos, muerta. gente muerta, y el psiquiatra, bien clásico, se lo interpreta todo, hace como que le cree, y el chiquito entra y en un momento se da cuenta que el otro no le está creyendo y le dice, pero usted no me cree. Y si no me cree, ¿cómo me va a ayudar? ¿No? Y es como, ¿cómo voy a ayudar si no contacto en ningún lado con lo que le pasa al otro? Bueno, y digo, totalmente, ¿no? Y a los lugares que nos lleva, porque es no pararse por encima, no culparlo, no Ujú. ponerle un techo, no, bueno, más que esto no va a poder, ¿no? Tal cual. Eh, eh, y digo, en escuelas psicológicas el otro día explicábamos por qué escenas matrices es de base humanista. Mm. Y es como es la frase, nada de lo humano me es indiferente, Ajeno. ¿no? Sí, Ajeno. ajeno, indiferente. ¿No? Y en un punto es esto, digo, ¿cómo hago para trabajar para el otro, con el otro, y limpiando el camino de esto, de no juzgarlo, no exigirlo, Mm. sí confrontarlo con que, Por digamos, supuesto. que la vida que tiene, si es un adulto, hace rato que es responsabilidad de él, Por no digamos, supuesto. todos venimos de cierto lugar, pero cuando no me gusta dónde estoy, cómo estoy, con quién estoy, eh, no es culpar, es responsabilizar porque lo que no me gusta lo puedo cambiar. Es que Esto digo, justamente, es que justamente esa diferencia entre la culpa y la responsabilidad, ¿no? No culpamos al paciente, por supuesto que hace lo mejor que puede. Ahora es responsabilidad de él hacer otra cosa si quiere otro resultado, ¿no? Instar justamente a que él vaya asumiendo esa responsabilidad, entendiendo que es difícil, porque para todos es difícil. Pero instarlo igual, ¿no? A mí me gusta la palabra pulsear, ¿no? Pulsear con el paciente para que él se vaya dando cuenta que si se siente mal en una situación X y esta situación es crónica, él está construyendo también esta situación, junto con el otro. sí, sí, Bueno, sí. ahí vamos, ahí vamos. Bueno. Es hermoso el trabajo que hacemos. ¿Quién dice? Y Male, ¿no? ¿Quién dice que es el mejor trabajo del Male mundo? dice, Male, tenemos el mejor trabajo del mundo. es cierto. Solo, Pueden, solo, pueden envidiar tranquilos. no, lo pego junto a gente que me dice, yo no podría hacer lo que vos haces. Y yo pregunto, es fantástico, no sé qué pensás que es, ¿no? Digo, ¿cuál sería el imaginario de fuera? Ujú. Pero bueno, Y una cosa más, antes de ya ir de a poquito cerrando con este tema del descentramiento, ¿no? Que estamos, hoy el tema fue el descentramiento. Como ya saben, tomamos un tema y después abrimos y nos vamos y volvemos, ¿no? Digo, sí. porque todos los temas finalmente se relacionan, ¿no? Hoy el tema fue el descentramiento del terapeuta, ¿no? Cuando nos reconocemos descentrados, desordenados, ¿no? Que necesitamos algo del paciente. Digo, cuando uno se va dando, a medida que uno va trabajando mucho con el descentramiento propio y va tomando el descentramiento que me pasa en la sesión con mi paciente como una señal que me dice que hay algo que tengo que seguir mirando, que tengo que seguir trabajando, ¿no? Como una señal de escena copia, hablando en términos de escenas matrices, ¿no? Que tenemos que ir a las matrices y buscar cómo se me armó, ¿no? Cuando el paciente de golpe dejó de ser mi paciente y es mi mamá o mi papá, ¿no? O, bueno, o el nene que fui, digo, bueno, o sea, a medida que uno va trabajando y va sanando eso, ¿cuánta libertad nos empieza a quedar a los terapeutas para actuar con el paciente? Porque escenas matrices no es una mirada que piense una forma de ser terapeuta. O sea, escenas matrices no se rigidiza en una manera. El terapeuta hace esto, no hace esto, dice esto, no dice esto, no habla de su historia, no habla de su vida privada, habla de su vida privada. Digo, el terapeuta es una persona que está
Cuanto más sano es, más disponible está para lo que el paciente necesita. Si el paciente, o si uno percibe que para el paciente es bueno que yo le cuente lo que me pasó en el fin de semana, pues se lo voy a contar, si para él es bueno. Si es bueno que no tenga ni idea de cuál es dónde vivo, entonces no se lo voy a decir. O sea, si es bueno que yo le conteste ya el mensaje que me manda, se lo contestaré. Y si es bueno que no se lo conteste y lo deje una semana esperando, no se lo contestaré. Digo, después podemos discutir lo que es bueno o lo que no es bueno, porque ahí podemos tener percepciones diferentes. Ahora, lo que no discutimos es que toda forma que adoptemos como terapeuta puede ser saludable o no, según lo que el paciente necesita. Y entonces ahí nos empieza a quedar, a medida que trabajamos con el descentramiento y sanando nuestro propio descentramiento, nos empieza a quedar mucha libertad. Porque como no tenemos algo que está bien o algo que está mal, podemos ser con el paciente. Mientras no estemos descentrados y sea en beneficio del paciente, por lo menos de nuestra perspectiva, podemos ser. Y ahí hay algo de la terapia que se empieza a parecer mucho al arte. Podemos ser. Y creo que este es el lugar donde es, digamos, para volver a recordar a Male y el trabajo más lindo del mundo, ¿no? Es donde uno puede disfrutar el trabajo, ¿no? Digamos, Tal porque la cual. verdad es que es abrir la puerta si el paciente viene en manera presencial o abrir la sesión virtual, a ver qué hay hoy, ¿no? A ver, Tal digamos, cual. no hay tareas, no hice lo que me dijiste. Yo muchas veces digo, si yo no doy indicaciones, no sé qué habré escuchado el otro, ¿no? Pero digamos, esto del ser es que la sesión suceda, ¿no? Que Tal cual. la sesión tiene algunas cuestiones respecto al encuadre que podría ser para próximas charlas, pero no digamos donde el otro y yo nos encontramos. Tal cual. Yo tengo la tarea de escucharlo y de ayudarlo en la medida que pueda, digamos, y todas las formas que toma la ayuda es que a veces es no hacer nada, Tal ¿no? cual. Digamos, como decís, contestar el mensaje, no contestar el mensaje. Esto de las formas para nosotros no existen y son todas válidas en la medida en la que mi tarea sea ver estar disponible para lo que necesita mi paciente hoy de mí. Tal Si cual. no puedo darle, si encuentro lo que necesita de mí, yo no se lo puedo dar, ya es otro tema Ya, para después que veremos. aborden mis lugares, ¿no? O sea, Después veremos. necesita algo de mí, una palabra cálida, un ser estricto, y yo no puedo. Esto que necesita de mí, yo no lo puedo hacer. Bueno, ahí me lo llevo para trabajar, O porque no incluso puedo. quizás, o incluso quizás necesita de mí que yo le diga que no me reconoce lo suficiente. Pero no porque yo necesito reconocimiento, sino porque para él va a ser bueno tener un reconocimiento más profundo de lo que significa su terapeuta en su vida. Pero claro, todo esto uno lo puede hacer si está muy atento a no necesitar uno del paciente y a ir trabajando cada vez que se reconoce en necesitar algo del paciente. Todo esto es, bueno, a mí me gusta pensarlo más como un arte complejo y maravilloso, como digo, todo arte en general cuando es maravilloso tiene algo de complejo, aunque sea un Claro. haiku, aunque sea muy simple y sea un haiku, tiene algo de mucha complejidad. Y por eso quizás nuestro trabajo es el más lindo del mundo, como dice Male. Bueno, si querés, contamos lo que viene, un poquito antes de Contemos, cerrar. dale, Dale. ¿qué es lo próximo? Tenemos, ¿qué es lo próximo? Lo próximo son talleres, que no la semana que viene, ¿no? Sino la otra. Tenemos La 3 otra, talleres de escenas matrices, la ¿sí? última semana de agosto. ¿Y querés que contemos un poquito lo que vamos a hacer en Pinamar? Contemos, sin embargo, en agosto y acaba de empezar como otro segmento de formación, que Ah, eso bueno, sí, nos tiene muy contentos. tenés razón, tenés razón. Hablemos primero de la formación. Dale, dale, Dale. dale, dale. Nosotros hacemos una formación para psicólogos, psicólogas, counselors, personas que trabajan con la salud, que es una formación que dura 3 años. Pero este año hemos tenido la suerte y trabajado mucho para que suceda, que se han sumado alumnos nuevos a primer año en agosto. Así que bueno, digo, todavía eso, hay gente que me escribió hoy de que está como interesada, así que me parece que que es el último aviso, el último llamado para el preembarco, ¿no? Digamos, nuestra formación dura 3 años, se hace un año a la vez claramente, con un grupo de alumnos que va a acompañar todo el trayectorio y hay espacios comunes para todos los alumnos,
Ujú. que De están al todos los mismo años. tiempo, de todos los años, digamos. Esta es la formación. Después tenemos Perdón, sí, aquellos que son, como dijiste, ¿no? Terapeutas de cualquier línea o de cualquier terapia alternativa o psicólogos o médicos, si quieren acercarse a la formación, pues pueden mandar un mail al mail que está aquí, info@habitarnos.com.ar, le mandamos toda la información, se pueden anotar para empezar ahora en agosto, o bueno, en marzo vuelve a empezar un año nuevo, ¿no? Son 3 años, hay materias comunes quiere decir de todos los años a la vez, y hay materias por niveles, ¿no? Digamos algunas, ¿no? Hay teoría 1, 2 y 3, hay escuelas psicológicas, hay psicopatología, hay el cuerpo en las escenas matrices, hay coordinación de talleres, hay hay clínica seminarios, individual, hay seminarios, hay supervisión, ¿sí? hay Y coordinación de está talleres. el alumno de la formación puede ir, como ya incluido en la formación, a 1, 2 o los 3 talleres que hacemos de escenas matrices en el mes, ¿sí? Y es para gente de cualquier lugar del mundo porque tenemos la versión presencial, la versión Zoom. Muchas clases son mixtas, o sea, de las dos versiones a la vez, y algunas son solamente de la versión presencial o Zoom, ¿sí? Y talleres hay en Buenos Aires todos los meses, 3 talleres por mes. El de siempre hay uno un sábado que es abierto y gratuito, vienen nuestros pacientes o gente que quiere conocer. Hay en Madrid y en Barcelona, digamos. Tal cual. Esta es la posibilidad de los talleres, Y, porque si no, quien cursa online a taller no puede ir si no Y vive en digamos alguno de estos también, porque sitios. si no se enoja gente muy querida, que hay en Coruña y en Málaga también, con También, menos también. frecuencia, pero hay en Coruña y en Málaga también. Y ya hubo creo que para parejas en Los Ángeles, digamos, Perdón, ¿no? Y hay en Los bueno, Ángeles, ahora me voy a Los Ángeles en menos de un bueno, mes o en un mes me voy a Los Ángeles y ya estamos viendo algunas cosas para hacer en Colombia o en México, veremos ya por increíble. dónde va Bueno, la cosa, por dónde va la cosa. todo esto tiene que ver con la formación, recién nombrada los talleres, y después tenemos, ¿cómo es el nombre que tiene lo del 27 y 28 de agosto? Es de, Intensivo. el intensivo del 27 y Intensivo. 28 de agosto. Sí, para aquellos que no quieren hacer o no pueden ahora hacer la formación, que son terapeutas, ayudadores, pero quieren acercarse un poquito a de qué se trata las escenas matrices para terapeuta, o sea, desde el terapeuta, y ahí tenemos 27 y 28 de agosto, viernes y sábado, un intensivo de 2 días, ¿no? Sí. Que también lo pueden hacer por Zoom o presencial, sí, Y que y quienes estén pueden acá pueden asistir el sábado a taller, al taller de la mañana, sí, tal cual. que de eso, sobre eso también vamos a poder trabajar bastante. Ujú, tal Bueno, cual. vamos a recorrer temas teóricos. Bueno, es un Exacto. pequeño pantallazo desde nuestro abordaje terapéutico. Ujú. Así que tenemos esto, tenemos los talleres de agosto y después tenemos una jornada 4 y convivencia, como 5. 4 y 4 y 5 de 5 de octubre. octubre. Ustedes dirán, pero el 4 y 5 de octubre van a hacer una en Mar de la Pampa y otra en Pinamar. No, vamos a hacerlo en Pinamar. Hemos cambiado la sede ahí Unos kilómetros cerquita. Sí, nomás. ahí está muy cerquita, ¿sí? Lo vamos a hacer finalmente en Pinamar. Como digo, 4 y 5 de octubre. Eso ya no es para terapeutas, o sea, obviamente sí lo es, pero es para cualquier persona que quiera acercarse a las escenas matrices, ver un poquito de teoría, ver y participar de algunos talleres no estrictamente de escenas matrices, sino que tengan que ver con nuestra mirada, aunque no sean estrictamente de escenas matrices, y estar también en un taller de escenas matrices, ¿sí? O sea, es todo una jornada y media, sábado y domingo, para tener como un chapuzón de escenas matrices, ¿sí? Y sobre todo para compartir, porque yo creo que todo esto va amalgamado por el compartir y por lo grupal y por comer juntos y por estar en un lindo espacio abierto y al aire libre. Eh, Quizás es lo más importante, aunque no lo pensamos al principio así, quizás es lo más importante. Sí. Tuvimos hace poco, el 5 de julio, una jornada, esa sí era solo del día, Sí, en Escobar, que fue bellísima, la verdad. todo genial, todo genial. Eh, donde suceden más cosas de las que uno planifica y eso que trabajamos y planificamos un montón, pero por Tal suerte cual. nos logramos sorprender, conmover, sorprender, sumar, conocer gente increíble. Ujú. Bueno, y en esa parte somos también humanos, no somos solo terapeutas, y eso está bueno. Perdóname, yo jugué al fútbol, ¿no? En el También, último también, taller sí, en sí. Escobar En el jugamos al anterior fútbol. también, y hubo una pelota que terminó en la laguna, pero no Eso no pasó. hace falta contarlo, Ok, ok, esa parte no hace falta contar. ok. Bueno, Lu, un placer, che, como siempre. Bueno, nos vemos ¿Eh? el 15 días, el martes 20, no sé, previo al Veintipico, taller. sí, en 15 días tenemos, o sea, el martes dentro de 2 semanas, tenemos el próximo encuentro nuestro de charlas para terapeutas desde las escenas matrices. Dale, Les genial. mando muchos abrazos, que pasen todos muy bien, que estén muy bien. Adiós. Beso, Lu, chau, chau.